¿Listo? ¿Ya estamos? Mm, hola. Angie, Sí, ¿no? Ya. ¿Qué ¿y me tal? veo? Hola. Nos vemos. O- ¿Cómo va todo? Voy a quitar la presentación a ver si nos vemos. Ujú. Creo que sí. Bueno. Mm, sí, también quiero ver si nos vemos en Facebook. Está hable y hable el Panchi, quién sabe. Ya. Hola, hola. Solo vengo a decirles que ya estamos en vivo, ya los escuchamos y los Ah, vemos perfectamente. Si Ah, quieres, ok. Jonah, poner tu presentación. Pues si quieres, ahorita y primero que presente Sam y ahorita ya la pongo. Y Vale. ya, Y digo ya los vemos. algunas cosas y ya la pongo. Vale. Pero ya están, ya lo estamos viendo. Chao. Ajá, Quito esta. Bye. sí, sí. ¡Ja! Saqué a Jonathan. ¿listo? Bueno, ¿cómo Listo, Sam. están? Buenas noches. Qué bueno que están aquí. Ahorita vamos a estar en un momentito con Jonathan, que nos va a platicar un poco de la razón poética. Él es bueno, licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una licenciatura convalidada por el Ministerio de Cultura de España, maestrante en Antropología y Estudios de la Cultura por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Humanidades de Filosofía Contemporánea por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor de bachillerato en la Secretaría de Educación Pública, profesor de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Estado de México, profesor de Filosofía en el Seminario Mayor del Seminario Diocesano de Toluca, con áreas de interés en hermenéutica, fenomenología, literatura, poesía, filosofía, ética e historia. Pues vamos a empezar con estos domingos de pláticas. Eh, abro la cortinilla para Johnny. ¿Qué tal, Johnny? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Sam, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, es listos para ¿Nerviosa? un poco, pero va a estar padre. Los nervios son porque va a estar padre. Bueno, más te vale. Pues, ¿qué tal? Como dijo Sam, mi nombre es Jonathan Baldassi, pues este es un proyecto más que tenemos del Ateneo, con sello BKS. La intención es que veamos el pensamiento crítico desde diferentes aristas, es decir, que existen o van a participar diferentes profesores con sus diferentes especialidades y van a tratar de abordar o de criticar lo que es el pensamiento crítico en la actualidad a través de diversas fuentes, como la neuropsicología, la literatura, el pensamiento novohispano, en mi caso, el pensamiento de María Zambrano, la razón poética, Frankfurt, la filosofía francesa, la lógica, etcétera. Y bueno, a grosso modo, ese es el nuevo proyecto. Vamos a tener distintos profesores que se van a dedicar a lo largo de la semana a dar sus opiniones en torno al pensamiento crítico y sus áreas de especialización. Comenzaría diciendo que sobre el pensamiento crítico lo que vamos a estar reflexionando es esa confianza que tenemos en la actualidad sobre la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Nosotros tratamos de conocer el pensamiento crítico, de desarrollarlo principalmente para tener confianza en este tipo de zonas de interés, ¿no? Como es la ciencia, la técnica, el cientificismo, las matemáticas, etcétera, etcétera. Pero a través de la razón poética nos vamos a dar cuenta de que hemos
confiado demasiado en estas creaciones humanas. Por lo tanto, se convierten no solamente en fuente del progreso y el desarrollo, sino que poseen un doble filo del cual quizás no estamos enterados o hemos ignorado a lo largo de estos años, y a través de la razón poética de María Zambrano, pues nos vamos a dar cuenta, perdón por la redundancia, nos vamos a dar cuenta que pues no tendría por qué ser así. Hemos olvidado otras aristas como la poesía, la historia, la literatura, la magia, la religión, etcétera, etcétera, que también son construcciones humanas y que según María Zambrano tendrían que estar dentro del pensamiento y no deberíamos de haberlas dejado fuera porque realmente ellas o estas abonan mucho al conocimiento de lo que es el hombre, la naturaleza, el universo, etcétera. Eso sería como principio de estos seminarios y de estos módulos. La otra sería como una advertencia, es decir, no esperen que los profesores digan todo su conocimiento. Lo que no queremos es aburrirlos, sino queremos darles el conocimiento dado. Nosotros pensamos que el conocimiento, la información, está en desarrollo, es decir, a la manera de Sócrates. No tenemos toda la verdad y por tanto, a través del diálogo vamos a ordenar todas esas ideas y a través de ese mismo diálogo vamos a acercarnos un poco más a la verdad. Entonces, la invitación es esa, que nosotros como profesores o como personas que estamos tratando de informarles, tenemos cierto conocimiento de algunas cosas, con el conocimiento y la experiencia que ustedes están manejando, pues vamos a llegar a conformar algo más profundo y más hondo. Esa sería la idea. Y bueno, empiezo con lo que sería María Zambrano, ¿de acuerdo? Una vez hecho las presentaciones. Y bueno, el módulo, que es la primera sesión de esta participación mía, se llama Crítica al pensamiento crítico, la razón poética de María Zambrano, ¿de acuerdo? Y vamos a enfocarnos en el gran ego del hombre. Hasta hoy, la gran mayoría de los hombres y de las mujeres, al menos en el mundo occidental, no podemos descartar el mundo oriental, desfilamos gloriosos del progreso humano. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que se vanaglorian de que son muy inteligentes, de que son bibliotecas humanas, de que han logrado llegar a un punto cumbre de lo que es el conocimiento humano y pensamos que somos los amos del mundo y a pesar de la violencia, a pesar de la enfermedad, de las pandemias y la contaminación, de los asesinatos, de la soledad, de todas estas vertientes y consecuencias que tenemos derivados de la razón y de la inteligencia que creemos tener, por ejemplo, un ejemplo muy claro que vivimos ahora, pues es la pandemia, ¿no? Independientemente de que sea creada, de que sea un virus nuevo, de cómo lo están resolviendo las autoridades, los países, los jefes de gobierno, es una consecuencia de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Y si somos tan grandiosos, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué tenemos estas consecuencias? Nos hemos colocado por encima de la creación, de cualquier ser vivo. No a 10.000 metros sobre el mar, como diría Nietzsche cuando escribió alguno de sus textos en Turín, no a 10.000 metros sobre el nivel del mar, sino por encima de toda la creación. Ya ni Dios, ni el dinero, nadie nos supera a nosotros. Y a pesar de que cada vez hay más avisos frecuentes de todo, de que hemos roto el equilibrio o de que estamos cada vez más cerca de provocar nuestra propia extinción, a pesar de eso, estamos aquí, vanagloriándonos y vanagloriándonos a través del ego. Nuestra gran intelecto, nuestra gran razón nos está absorbiendo. A lo largo de la historia se han generado ideas, pensamientos que bien llevados podrían contribuir a restablecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es un hecho de que existen pensamientos, doctrinas filosóficas, religiosas, de que ha habido o han existido personajes
que bien llevados, bien conducidos, nos podrían compartir un poco de esa luz que transmiten. Pero no hemos aprendido a escuchar. Y por cada conciencia que logra despertar a esta naturaleza, parece que nacen 10,000 o 100,000, por decir alguna cifra apenas conservadora, empeñadas en continuar por la senda del ego, de la permanencia, el sometimiento, el poder y la violencia. Estamos verdaderamente hundidos. Y eso es más o menos lo que María Zambrano está descubriendo en los años 20 y 30 del siglo pasado. Somos tan grandiosos y miren a lo que estamos llegando. Este mundo moderno en donde todo mundo quiere dinero, en donde la educación nos está unificando, nos está homologando, nos muestra lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer. Esta sed de verse insuperable ha sido enmascarada por la razón racionalizante. Si entienden ese concepto, si se percibe, tenemos confianza en la razón, pero la exageración es racionalizante. En los últimos siglos hemos presenciado cómo la gran racionalidad se ha desplegado a veces como ciencia y otras como progreso, como historia, como desarrollo, incluso como un perverso utopismo. ¿Cuál es el perverso utopismo? Pues sí, sencillamente confiar en el futuro, confiar que nuestra razón, que nuestra inteligencia va a solucionar todos los problemas. Ahora tenemos, por ejemplo, avances biotecnológicos, los androides ya están desarrollando, los robots, las competencias entre escuelas y empresas de tecnología, etcétera, etcétera. Parece que todo va sobre ruedas, ¿no? Pero por el otro lado, la parte humana, la parte social, pues está perdiéndose. Se trata de una visión evolucionista. No la hemos perdido. Nosotros nosotros somos genéticamente primos de los orangutanes y hasta ahora nos hemos desarrollado y estamos en la cima de todo. Es una falsa pretensión. Si ustedes se fijan en las imágenes, en la parte derecha, pues está un maestro y está enseñándole a alguien. Eso es una falsa pretensión, pues nos están ordenando tanto social, política, como económica y religiosamente. Es decir, nos están reduciendo, están diciéndonos qué pensar, cómo pensar y cuándo pensar, qué sentir, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Nos están unificando, nos vuelve homogéneos ante lo diferente, que es lo que deberíamos de estar rescatando en este mundo. Y aquellos que se han resistido o son ignorados, apartados, desaparecidos o eliminados. A lo largo de la historia, pues tenemos un buen de ejemplos que siguen esta regla, ¿no? Este es el mundo moderno, las consecuencias del mundo moderno. ¿Qué es lo que sucede con la razón racionalizante? Como habíamos dicho al principio, es un doble filo. Por un lado, se presenta como la salvadora del mundo que nosotros mismos hemos destruido, es decir, a la usanza de Don Quijote. Somos como caballeros y nuestra razón va a salvar al mundo y nos va a salvar de los problemas, va a evitar los conflictos, etcétera, etcétera. Pero el doble filo se presenta inmediatamente. La misma razón crea las armas y la tecnología y las condiciones para no solo ir a la guerra, sino crear las condiciones para que tengamos hambruna, seamos pobres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que encuentra María Zambrano en este punto es, sí, la razón es necesaria, pero tiene un doble filo. Es más o menos lo que pensaba Ortega y Gasset, que fue su profesor, su guía, su mentor preferido, y Ortega y Gasset pensaba eso. Él nos decía que la inteligencia sí nos ayuda a sobrevivir, pero no tenemos que divinizarla, porque la inteligencia es un producto más de nuestro pensamiento, y el pensamiento, el cerebro, es un órgano más, mejor dicho, el cerebro, es un órgano más y no es diferente del estómago. Si nosotros no comemos, el estómago no sirve y en consecuencia nos morimos de hambre.
Es lo mismo con el cerebro. Si no produce pensamientos, pues entonces no sirve y no funciona como la herramienta que debería de ser para que sobreviviéramos, o sobrevivamos, perdón. Entonces, tanto el cerebro como el estómago son sistemas que nos permiten la vida, que nos permiten sobrevivir en este mundo. Si nosotros los divinizamos, entonces sencillamente estamos no solo desperdiciando estas herramientas, sino dándoles un mal uso. En principio, entonces, el hombre cual caballero cabalga en su razón para alejar a sus semejantes de una vez y para siempre, pues de la pobreza, la venganza. Eso es lo que pensamos y lo que nos ofrecen como la divinización o como el entronamiento del pensamiento crítico. En principio, tal idea no parece descabellada, sin embargo, los resultados han sido otros: guerras religiosas y económicas, divisiones políticas e ideológicas, servidumbre, falsa conciencia y un largo y profundo etcétera. Es decir, no podemos contar todas las consecuencias negativas que la razón ha traído a este mundo. Si nos ha proveído de condiciones más benéficas, de cosas más fáciles por hacer, de cierta comodidad, pero tendríamos que ponderar todo lo bueno y todo lo malo. Al parecer, lo único que se ha logrado es sumergirnos en un agotador y tortuoso proceso reduccionista de la realidad. Racionalización le llaman, burocratización, tecnificación, cientificismo, que si bien, y a decir de nuestra filósofa María Zambrano, ha valido la pena como cimiento de nuestra historia, ningún hombre ha sido capaz de ofrecer una solución auténtica, capaz de lograr que participemos de una sostenible actividad creadora. A pesar de todo, entonces, lo único que se nos enseña es a repetir las fórmulas, a repetir los modelos, pero ya no se nos está enseñando a pensar. Y es lo que está viendo María Zambrano. Llevamos tantos siglos vanagloriándonos de la razón, de la inteligencia del hombre, que sencillamente ya dejamos de pensar y de pensar creativamente. Pareciera que que sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerlo. Las escuelas tienen un modelo que se sigue, un fin, una meta para desarrollar a los alumnos, a los niños. En las empresas nos dicen que si trabajamos de determinada manera vamos a lograr cierto éxito, y de esa forma toda la sociedad está envuelta en que ya se repartieron los oficios y las profesiones, etcétera, etcétera, y ya sabemos hacia dónde va, o pareciera que sabemos, hacia ese futuro glorioso. Y aunque no es del todo incorrecto, el problema surge cuando nuestra razón nos obliga a pensar ese camino que elegimos como el único que se puede andar, como el único que nos puede conducir al sendero correcto. Y cuando pensamos que tanto las herramientas como las técnicas de que disponemos son precisamente las únicas que sirven para transitar ese camino, y entonces, ciegos y sordos, nos lanzamos a corregir a los demás e imponer nuestro modo de caminar, nuestro camino descubierto, nuestra manera de hacer las cosas, así como aquellos elementos que nos sirvieron para ello. Aquel doble filo de la razón nos atraviesa la espada, nos atraviesa como la espada de Damocles. Esta razón no nos ha servido de mucho. En realidad, al depender de ella por encima de todas las cosas, más bien nos hemos descubierto solos, huérfanos. La llamada realidad sigue transformándose para mal. Si ustedes se fijan en las imágenes, pues desde Descartes, pues la concepción del mundo, de la naturaleza, del universo, pues ha sido mecánica. Y ese mecanismo nos lleva hacia la luz, nos lleva hacia la parte suprema de la creación, cuando en realidad, pues sencillamente nos está haciendo esto, volviéndonos solos, huérfanos, como diría María Zambrano, hemos descubierto nuestra propia orfandad. ¿Qué es lo que pretendemos entonces? Hemos reducido las posibilidades de nuestro pensar a una sola vía.
a un solo mundo posible, a decir, la razón. El pensamiento flota, desasido, al no transformar la vida, al no ser acogido por ella y aceptarlo. Nos hemos impedido a nosotros mismos, más aún en ese caminar quedamos huérfanos, ciegos, sordos, solos. Ante este panorama, María Zambrano ofrece una chispa de esperanza, otra interpretación de la realidad para tratar de despertarnos y penetrar o de alguna otra forma unirnos mejor a la vida. Y eso es el sentido de estas dos imágenes. Quiero que conozcan a María Zambrano y por el otro lado tenemos un cuadro de la naturaleza que pareciera muy sencillo, muy simple, pero si se dan cuenta, al fondo está la luz, pero no estamos rechazando la oscuridad. Como un primer punto de lo que busca María Zambrano al tratar de que el hombre sea creativo, es que precisamente abarque tanto la luz como la oscuridad, acepte todos los caminos y todos los sentires de los hombres, de las ciencias, porque esa es la verdadera razón. Esa es la verdadera razón. No podríamos desperdiciar, no podríamos alejarnos de una. Hasta el momento podríamos recordar algunos conceptos de todo lo que he dicho. ¿Y por qué recordar? Porque lo que estamos buscando no es necesariamente un concepto, sino una noción. Hablamos del pensamiento, la razón racionalizante, la ciencia, la burocratización, la tecnificación, la vida. Y los coloco porque precisamente en estos momentos cada uno de nosotros tiene un cierto concepto de estas palabras. Lo que sucede a partir de la razón poética es que dejan de ser conceptos para convertirse en nociones, para tener un sentido diferente. Es decir, tratamos de devolverle la plasticidad a las palabras, su historia. Cada palabra tiene una historia viva, tiene sangre, está hecha de sangre, de historias humanas. Entonces, cuando nosotros hacemos un concepto, necesariamente lo estamos sintetizando, estamos colocando la parte que comprendemos y que nos hace que nos comprendan los demás, la parte universal, como si fuera la extensión de una idea. Entre más nos entienden, más abarcamos la extensión, pero menos podemos hablar de la cosa, es decir, la comprensión. Entonces, lo que propone la razón poética es, vamos a comprender más los conceptos para que estos se ensanchen, para que estos puedan ser más profundos y puedan decirnos cosas diferentes de la vida, de la naturaleza, del universo. Entonces, lo que estamos tratando de buscar es el hombre y la vida, el equilibrio. Eso es lo que busca lo que es la razón poética. Pareciera gritar María Zambrano esto, el hombre en la vida. Dejamos de vivir y de sentir este movimiento de vida desde hace muchísimos años. Este reclamo podría sintetizarse de María Zambrano de la siguiente manera. En cuanto el hombre ha elegido la razón racionalizante, al mismo tiempo dejó de escuchar otras voces, que sin sospecharlo son más bien complementarias a la comprensión de la naturaleza y el equilibrio de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al aceptar la razón como la única que puede solucionar nuestros problemas, a esa razón racionalizante, lo que hemos hecho también es dejar de escuchar otras voces. Ortega y Gasset nuevamente nos decía en alguno de sus textos que dejamos de escuchar los susurros del fauno, y el fauno pues ligado a la naturaleza. Hemos dejado de escuchar la poesía, la literatura, la religión, cualquiera de ellas, y las hemos dejado de escuchar porque creemos que no nos dicen nada de nuestra vida, pero en realidad son manifestaciones humanas. Por lo tanto, nos tendrían que decir algo del hombre.
María Zambrano propone seguir usando la razón como instrumento, es decir, no podemos desligarnos de esta creación humana porque proviene del cerebro y el cerebro nunca va a dejar de ser nuestro. Entonces, no vamos a dejar de utilizar la razón como un instrumento valioso para que sobrevivamos, pero solo como parte del pensamiento, como un instrumento más que nos permite sobrevivir, como un elemento que contribuye a la recuperación de un sentir originario de la tierra. Y eso es la razón poética, la recuperación de un sentir originario. Recuperar aquel sentido de cuando todas las cosas estaban unidas. Reitero, la poesía, la literatura, la historia, la religión, la numismática, la filosofía, obviamente, la ciencia, la matemática, todos son conocimientos humanos y todos deberían de estar considerados en el cerebro, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, como instrumentos de un solo ser, que somos nosotros, como un elemento que contribuye a la recuperación del sentir originario, como lo hiciera tiempo atrás también Ortega y Gasset, cuando en sus cursos planteaba la posibilidad de integrar las manifestaciones de la vida con las exigencias de la razón, en su llamada razón vital, contemplando aspectos del ser humano que no han sido tomados en cuenta. Lo que intento decir en estos momentos es que la razón poética de María Zambrano le debe mucho a la razón vital de Ortega y Gasset. En la siguiente sesión, en la tercera sesión, mejor dicho, de este módulo, vamos a analizar un poquito la razón histórico-vital de Ortega y Gasset, porque me parece que es un buen elemento para aclarar más o menos cómo se construye y cómo se concibe la razón poética. La razón poética la llama María Zambrano, es decir, repensar la capacidad generadora del hombre a partir de la crisis moderna, habitar en su confusión e inquietud, no buscando legitimidades desde métodos cientificistas, sino más bien como confesión. Es decir, otra de las características que vamos a tratar de entender y de informarnos de la razón poética es que se trata de una confesión. Es decir, nosotros tenemos muchos métodos, por ejemplo, el método científico, que nos garantiza que a través de diferentes pasos concatenados, sistemáticos, rigurosos, podemos llegar a una conclusión que se podría llamar científica. Pues María Zambrano dice, sí, tenemos el método científico, tenemos estos pasos, tenemos otros métodos que garantizan la cientificidad, la rigorosidad de nuestros conocimientos, pero si queremos aprender más del hombre, también tendríamos que reconocer tendríamos que reconocer la confesión como un método propio, humano, para conocer al hombre y expandir su conocimiento. Es decir, desde el interior, como una meditación, a partir de la cual sea posible adherirse a la vida, desentrañándola, aprendiéndola desde la realidad transhistórica, al tiempo que se recupera la fe, por ejemplo, en la carne, es decir, en nuestro cuerpo, en los sueños que nos acompañan nocturnamente, en la ciudad que nos forja, en la piedra que nos golpea, en la religión y en otras muchas cosas que quizás hemos dejado de lado, impidiendo, como ya lo había dicho, que vivamos la vida. En estas dos últimas imágenes de esta sección, pues tenemos unos relojes en referencia a la cuestión transhistórica que pretende la razón poética. ¿Qué es transhistoria? Pues bueno, nosotros nos podríamos preocupar por el pasado o nos podemos preocupar por el futuro y obviamente por el presente combinando con el pasado o el futuro. Lo que pretende la razón poética es que vivamos el instante, que vivamos aquí y ahora,
Si vamos a reconsiderar el pasado y el futuro, lo vamos a hacer anexado a lo que es el momento, a lo que es el ahora. Eso es la transhistoria. No vamos a tener las esferas por separado, sino que las vamos a unir. Y eso es lo que complementa al hombre. Un hombre que se preocupa por el pasado y el futuro, pero que no deja de estar viviendo en este mundo. Y también tenemos una figura en un espejo que es de una película de terror, pero pensé que sería algo bueno porque la razón poética pretende ser honesta. Si nosotros nos empezamos a conocer a nosotros mismos, pues debemos tener la valentía de reconocernos en el espejo, de poder desnudarnos y poder percibir nuestras limitaciones, aunque nos asuste, aunque nos escandalicemos por lo que sucede. Espero que me estén entendiendo en ese sentido. Tengo una frase de María Zambrano que dice, más que sobre la tierra que acoge y sustenta, el hombre parece estar depositado sobre aguas, de las que como un sol naciente apenas emerge. Mientras él se cree poseer ya un rostro por entero, un rostro suyo. Tiene que ver con lo mismo. Nosotros creemos que podemos llegar al sol como Ícaro y nos lanzamos hacia él, pero no nos hemos dado cuenta de que nuestra inteligencia, en este caso, serían unas alas de cera, que cuando se acercan y se acercan más al sol, pues van a terminar derritiéndose y nos van a arrojar a las aguas. La filósofa española María Zambrano, entonces, es reconocida como una de las filósofas más importantes del siglo XX y, por supuesto, de este. Su pensamiento ha sido colocado en el panteón de las ideas que trascienden tanto a hombres como a mujeres. Trataré de recoger en esta pequeña sección algunos episodios de la vida de nuestra filósofa. Mi idea es que sus circunstancias históricas siempre transminan su pensamiento. Es decir, hay algunos personajes, algunos especialistas que dicen que el pensamiento interfiere en la comprensión del pensamiento, que lo que vivimos no habla o no es tan claro como lo que el autor escribe en su pensamiento. Lo que intentaré en estos momentos es decir, sí, todo lo que vivió María Zambrano tiene un sentido, porque aparte de que nosotros se lo damos, los problemas históricos sociales que ella sufrió, que ella vivió, que ella experimentó, los transforma a la manera universal, es decir, en su vida encuentra temas, encuentra aspectos que pueden ser trasladados universalmente y por tanto podrían convidarse a nosotros mismos y podríamos comprender un poco de lo que ella experimentó, pero también de nuestra vida. Y eso sería un ensanchamiento del horizonte de comprensión. Más adelante ya estaría hablando sobre eso. El primer aspecto que quiero rescatar es la memoria del pasado. Cuando nosotros analizamos la vida de María Zambrano, antes de eso me gustaría decir que, bueno, María Zambrano nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, en donde permaneció hasta 1908 y su familia decide mudarse a Madrid, aunque un año después pues se muda a Segovia. Según la propia Zambrano, dice, Málaga significó en la filosofía la sensibilidad gitana, incomprensible para su corta edad, pero finalmente presente a lo largo de su vida. Dice la propia Zambrano, por la mañana la alegría y la algarabía de los niños, por la noche el canto que desgarra. Imágenes de esta primera infancia acompañarán a Zambrano toda su vida. El inmenso limonero, la casa en tornasol, el rechinar del portón de aquella vieja y vecina escuela, el cante de los gitanos por la noche, y precisamente eso nos remite a la memoria. Si ustedes se dan cuenta,
María Zambrano recuerda muy pocas cosas de su infancia, como la mayoría de nosotros, pero esos recuerdos son selectivos. Esos recuerdos le dan sentido a alguna pasión, a algún sentir de María Zambrano. Entonces, el primer punto que habríamos que rescatar de su vida, de su experiencia, sería la memoria. Y si la trasladamos a nosotros, resultaría que la memoria es selectiva. Nosotros seleccionamos los recuerdos y aquellos recuerdos que recordamos les damos sentido, les dan un sentido a nuestra vida. Espero que se entienda y si hay alguna duda, pues me van diciendo. La memoria trata, pues, de una herramienta que nos auxilia a consolidar conocimientos, pero en el proceso se ve empañada o coloreada por intereses, necesidades y demás factores externos. No tenemos una memoria objetiva, sino que se ve afectada por todas las necesidades, los intereses, por todo lo que vivimos en la actualidad. Nosotros recordamos lo que necesitamos. Desde siempre se nos dice, incluso se nos anima a recordar las cosas, sino tendríamos que tomar en cuenta que la memoria es una construcción, es decir, recordamos lo que nos dicen, lo que necesitamos, lo que nos conviene, seleccionamos. Naturalmente, con los años, el ejercicio, el trabajo, la disciplina y con diversas técnicas podríamos lograr recordar más cosas que una persona normal, con más detalles, pero el interés y la necesidad permanecen. Entonces, ese sería el primer cuadro de la vida de María Zambrano que tengo que rescatar, su infancia. El segundo cuadro es Segovia. Como mencionamos en el apartado anterior, desde muy pequeña María Zambrano se mudó con su familia a Segovia. En dicha ciudad, Zambrano pasó los primeros 18 años de su vida, 18 años en los cuales desfilan por su mente y espíritu innumerables pensadores, desde Platón, Azorín, Nietzsche, San Agustín, Ortega y Gasset, Aristóteles, Schopenhauer, etcétera, etcétera. Disculpen, Panchi, tocan. Vale, vamos a... Estas son parte de las fallas naturales, como podrían llamarlo en la televisión, estas famosísimas fallas de origen. Y pues bueno, Jonathan tuvo que ir a abrir justamente en este espectáculo en donde nos estaba hablando justamente de la segunda etapa de María Zambrano. Pasamos por su infancia y ahorita estamos en la parte de, bueno, de este movimiento de Málaga a Segovia. Como ustedes saben, pues miren, ahorita estamos tratando de hablar justamente de esto que tiene que ver con la razón poética, que es darle un giro al pensamiento tradicional como lo conocemos. Es decir, hemos apostado mucho sobre la tecnología y hemos dejado o abandonado ciertos nichos de posibilidad donde hay conocimiento, ¿no? Creo que ya nos congelamos. No, seguimos. Listo. Es que te congelaste aquí en el... Sí, tal vez a lo mejor por la grabación. Pero tú, ¿cómo vas, Sam? ¿Cómo vas? Bien, bien, bueno, realmente son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Últimamente se está retomando mucho estos miramientos que está haciendo Johnny respecto a la reconsideración de la primacía de la ciencia por sobre otros conocimientos, ¿no? De establecer de nuevo las categorías de la humanidad, de las creaciones humanas y de las tendencias de la humanidad por expresar lo que son esencialmente. Ya llegué. Pues vale. Ya regresó el maestro, entonces ahora sí los dejo. Adelante, prof. Ok, como les había dicho, pues los primeros años de su vida, pues obviamente los dedicó a primaria, bachiller, etcétera. Y a diferencia de muchos de nosotros, pues estuvo en contacto con los clásicos y obviamente con la intelectualidad de España, ¿no? Las dos imágenes que estamos observando es las de su papá,
don Blas Zambrano, y la de Antonio Machado. Estas dos figuras son importantes no solo para ellas, sino también son muy importantes para el espíritu segoviano, el espíritu cultural de aquella época. Porque don Blas Zambrano adquirió el trabajo como docente, pero ahí conoció a Antonio Machado y entonces hacen como que un dúo dinámico, se hacen una dupla, se entienden también que se convierten en como en los maestros de la ciudad. En aquella época Segovia es de las ciudades más respetadas intelectualmente y artísticamente, y la mayoría de los países, los artistas quieren ir para allá y vivir ahí por todo el ambiente, por todo el espíritu que se logra en ese lugar. Dice María Zambrano, que es un lugar entre el tiempo y el ensueño. Pero en dicha ciudad, nuestra filósofa no solo recibió entonces la instrucción académica, sino también la instrucción cultural. Cuentan las malas lenguas que ahí tanto don Blas como Antonio Machado hacían sus tertulias, sus proyectos, y pues le convidaban a todo el mundo en aquellos cafés. Dos de las influencias que recibió tanto Segovia como María Zambrano es de la generación del 98, que esos yo se lo quiero dejar a ustedes de tarea. Para la próxima sesión me platican qué es la generación del 68, cuáles fueron sus características. Les platico un poquito sobre el krausismo, que es más o menos todo lo que aprendió Julián Sanz de Río en 1854 en Alemania, se lo llevó a España. Y entonces intentó aplicar ese rollo y convidó e invitó a otros intelectuales a seguir por ese camino. Los empezó a seducir de alguna manera. Lo que intentó hacer es una nueva concepción de la ciencia, que dice que es una consideración que sugiere que el saber científico es una estructura total del saber humano, cuyo centro está formado por la filosofía. La idea de la ciencia fue el centro de toda la labor docente de los krausistas. El rollo del krausismo es que finalmente políticamente no lograron tanto poder y entonces pues fue apagado. El espíritu segoviano impregnó a María Zambrano y a la gran mayoría de las personas. La filósofa participó en la dupla Zambrano-Machado, tanto en sus casas, tanto en su casa como en reuniones, y cuentan que allí don Blas Zambrano pues era como el don Juan, y pues le gustaba mucho seducir a las chicas, ¿no? Es lo que cuentan. Y por su parte Antonio Machado pues era más introvertido, más reflexivo, y pues se dedicaba ahí a escribir y a reflexionar. Eso nos lleva a otro rollo, que sería la importancia de las tertulias. La razón poética también es parte de esto, es decir, la reunión de varios intelectuales, varios artistas, que de manera o intentando ser honestos, mejor dicho, platican sobre los lugares, sobre los sucesos importantes del momento. Dice Cobos en un libro: la tertulia era real y verdaderamente un periódico informal que no se escribía, pero que quedaba flotando en la atmósfera espesa del café y el ánimo de cada uno de los participantes. ¿En qué otro lugar de Segovia se podía oír hablar de todo? Etcétera, etcétera. Eso sería así como para recordar que existen hasta en los cafés, existe la posibilidad de desarrollar conocimiento, información, un espíritu crítico, no necesariamente pensamiento crítico como lo consideramos ahora, sino con todas sus aristas, plástico, artístico, metodológico, misterioso, místico.
pero esa es la posibilidad que la razón poética o a partir de esta podría deshebrarse. El otro aspecto es entre la lucha y el destierro. Como ustedes saben, pues María Zambrano vivió toda esta vorágine de ideas y de personas que pretendían quitar la parte monárquica de lo que es España y que la república fuera la que gobernara la España de los años 30. María Zambrano participó en todas estas manifestaciones, participó con su intelecto, escribiendo en periódicos, en revistas, dando ponencias. De hecho, dicen que alguna vez eh, convenció a su maestro Ortega y Gasset para que firmara el manifiesto de apoyo, aunque conocemos que Ortega y Gasset no era muy proclive a, a estos movimientos, pero finalmente lo logró. También lo invitó a externar su apoyo a través de la radio, pero en esa ocasión Ortega y Gasset dijo que no. En 1937 la situación interna se complica y obliga a la filósofa a regresar de Chile. Un año antes se había ido con su esposo, Alfonso Rodríguez, a que estuviera como delegado en la Embajada de España, pero por los movimientos, los conflictos, se tuvo que regresar rápidamente a España y pues bueno, cuando regresó, da la casualidad de que cayó Bilbao. En 1938 participa en la redacción del Manifiesto de los Intelectuales de España por la victoria del pueblo, aunque ya no tuvo mucho éxito. Para el 29 de octubre muere su papá, en noviembre se despide de las brigadas internacionales y bueno, finalmente la Segunda República eh, pierde la fuerza política. Sabemos que las huestes de Franco pues vencen finalmente y María Zambrano tiene que emigrar. Y emigra no 2 o 3 años, sino que emigra toda su vida. Primero se fue a Francia, en donde estaba aguardando para lograr que le dieran los papeles para México, finalmente se los dan. Llega a México, se queda su hermana, se queda también su mamá en París. Ellas sufren finalmente el asedio de los nazis, tienen que esconderse para evitar ser apresadas, pero a María Zambrano tampoco le fue tan bien. Ella llega con la ilusión de que pues la Casa de España la va a apoyar políticamente, va a estar bien acogida, pero en la Casa de España le dan, digamos que el lugar más bajo dentro de los apoyos de esa casa. Le dan como que el estatus de visitante, entonces no tiene tanto dinero a su disposición y finalmente le invitan a dar clases en la Universidad de Michoacán, en donde la saturan de clases, y finalmente, pues no tiene tiempo para reflexionar, no tiene tiempo para escribir. A pesar de ello, pues se da las, las maneras de poder hacerlo. Inclusive el rector de aquella universidad no la quería porque él compartía los ideales del marxismo y en esa época, pues de alguna manera la mayoría de los políticos eran marxistas y no veían con buenos ojos los ideales de la Segunda República. Entonces, no comulgó adecuadamente con estos personajes. Después colaboró con Puerto Rico, colaboró en Cuba, me parece que en Argentina también, pero finalmente pues en ninguno de los dos no echó raíces. Finalmente pues ya en una edad madura, se fue a Roma, pasaron los años y se fue a Ginebra
Ahí pasa algunos de los últimos años de su vida, la operan de cataratas y finalmente las personas españolas de aquel lugar, pues logran regresarla a España después de muchísimos años para que pueda ver su, su museo. Pareciera que toda su vida, al menos desde el escape de España, María Zambrano estuvo buscando un lugar en el cual echar raíces y sentirse en casa. Francia, México, Argentina, Puerto Rico, Cuba, Italia, Ginebra. Pareciera que ningún lugar encontró los brazos adecuados. Sin embargo, creo que no fueron los lugares, sino las personas y las circunstancias que éstas ofrecieron. Las circunstancias fueron estigmas de género, filiación política, entre otros muchos, hasta el problemas con los gatos, ¿no? La obligaron a mudarse de los lugares, las que se interpusieron entre la filósofa y su pensamiento. Lo cierto es que cada paso de nuestra filósofa, se convierte en palabra, cada suspiro en una idea, cada sendero en un texto. María Zambrano es la prueba encarnada del vínculo entre la vida y el pensamiento, en donde las circunstancias particulares pueden ser transformadas en preocupaciones universales. María Zambrano dedicó su vida a despojar la razón racionalizante de aquellas pétreas conceptualizaciones, reconociendo que la razón en realidad se encuentra conformada por innumerables esferas, que son realmente facetas humanas. Es una secreta armonía que une a artistas, a filósofos, a religiosos, a barrenderos, a soldados, a cocineros, a todo el género humano. Esa es como un inicio de la razón poética. La próxima sesión, pues estaremos viendo cuál sería la crítica, mejor dicho, ya empezamos la crítica, pero cuál sería la crítica más precisa que hace al occidente, es decir, a la razón que muestra Occidente, a esos pequeños escollos que poco a poco se están haciendo más grandes y que finalmente estamos sobreviviendo. De mi parte sería todo. Recuerden que una de las tareas sería no solo pensar en los conceptos que hemos estado manejando y que rescatamos, sino también en pensar cuál es el espíritu y las características de la generación del 98. Eso podríamos empezar a desarrollarlo para ver. Sam, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que nos quieras compartir? Claro, sí. Bueno, para empezar, muy rico la plática de hoy. Empezamos a ver el panorama, cuáles son las cuestiones más importantes desde la visión de María Zambrano y no solamente tomarlo como una exposición, sino también como un inicio a un viaje en donde la perspectiva, los lentes con los cuales vamos a empezar a ver la realidad o al menos meditar la realidad sería con estos preceptos, ¿no? Eh, Retomando lo de la ciencia, bueno, la magia, la religión, incluso también el propio sentimentalismo, también podemos pensar que realmente es la cuestión más contagiosa entre las personas. Ese sentimiento siempre te hace formar parte de algo, genera un cuerpo más grande cuyas capacidades tienen alcances diferentes, son logros más abarcadores. Y bueno, también, por ejemplo, considerar la razón, ¿no? Esto de la razón me llama mucho la atención porque llegamos a pensar incluso que la razón es determinante, ¿no? Es esencial en el ser humano y que, por ejemplo, la religión es simplemente un rezago, ¿no? Como lo pienso biológicamente, ¿no? Como si dijéramos, bueno, el apéndice representa la religión. Es algo que ya no se usa, es algo retrasado, es algo arcaico que pues eventualmente tiene que desaparecer, ¿no? Y realmente no, categóricamente yo lo consideraría
igual que la razón, es algo que aparece en nosotros, algo a lo que tendemos, queramos o no. Porque esta cuestión, este criterio de pensar algo sagrado, algo importante en nuestras vidas es algo inevitable. También hablabas del silencio, bueno, de la poesía, el silencio, la meditación. Por ejemplo, yo lo veo en las redes sociales, ¿no? Que de repente siempre tienes que tener algo que decir, siempre tienes que estar bien, tienes que estar sano, tienes que hacer ejercicio, siempre tienes que tener un proyecto, siempre tienes que producir, ¿no? Y realmente el silencio ya representa algo también arcaico, algo innecesario y algo a veces hasta eh, contraproducente, ¿no? Y precisamente en el silencio se producen estos grandes proyectos que caen en lo poético, en lo artístico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a veces ni siquiera necesitas hablar para expresar algo, como la razón, el logos, que normalmente procura expresarse así, ¿no? Pues en general es eso, siempre te deja algo que pensar, dejas algo que pensar. Está, está muy bien. Ser conscientes de que no debemos ser absorbidos tampoco por la razón. Pues Y, ese es el principio, ¿no? Como dices, es el inicio del viaje, porque finalmente solo son 3 fragmentos de vida o de la vida de María Zambrano, a través de los cuales podemos encontrar precisamente esas aristas, ¿no? De silencio, de música, de sueños, etcétera, etcétera. Porque ella finalmente le encuentra el sentido a esas facetas o a esos espacios de su vida. Le da un sentido, un significado diferente. Es como que le encuentra sentido a la hondura de sus pasos. Y nosotros no lo hemos aprendido, ¿no? De alguna manera. Caminamos, nacemos, nos reproducimos y hay que te vaya bien. Pero lo que hace María Zambrano es que cada paso, pues lo analiza y reanaliza. Entonces, pues le puede dar sentido. Y ese es el inicio, ¿no? O al menos ese es el sentido que le traté de dar, que se vea que a partir de la vida, del análisis de la vida de la autora, también es posible reconocer la razón poética, que es más eso, es más bien ese es el sentido de la razón poética, encontrarla en las manifestaciones de la vida. uh-huh. Sí, no, por supuesto, no solamente en el discurso, ¿no? Sino también en los sueños, hablabas de los sueños, también en el estar mal, es normalmente conocido como estar triste o estar enojado, lo que solemos interpretar como emociones negativas, también son parte de nosotros, ¿no? Lo mismo. Tenemos que conocer también esa faceta, esa oscuridad que hay en nosotros para saber qué tan profundo es nuestro propio ser, ¿no? Qué tan alto podemos llegar y qué tan abajo podemos estar, cómo es estar incluso en homeostasia, ¿no? Si es que en algún momento lo estamos, o bueno, se supone que eso es lo ideal, pero también conocer lo aparentemente negativo. Exacto. Bueno, parece ser que nuestro señor técnico Don Panchi nos está diciendo que cerremos sesión, pero que también los estemos invitando a la sesión del feminismo que se dará a las 10 de la noche. Entonces, pues estaríamos invitándolos para que conozcan la propuesta de Licea, que tratará el pensamiento crítico desde el punto de vista del feminismo. Entonces los invitamos atentamente a que se conecten a las 10 de la noche para ese rollo. Sam, antes de irnos. No, pues nada, los estamos esperando y bueno, esperamos sus comentarios, los estamos viendo, vamos a estar contestando también y tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos, Johnny.